Buenos días, tengo mucho gusto de estar acá. Yo soy brasileña, pero intentaré hablar español. Yo soy enfermera, fui enfermera de UCI adulto, fui enfermera de cardiología y ahora soy profesora de enfermería fundamental en la Universidad Federal de São Paulo. Y desde enero soy codirectora del Comité de Desarrollo Diagnóstico de NANDA. Tengo mucho interés en el proceso de atención enfermero, en diagnósticos enfermeros. Pertenezco a un grupo de investigación en PAE desde 2009. Entonces dejo mi correo electrónico al final. Cualquier duda que tengan o quieran discutir algo o no concorde conmigo en algo, disculpa, pueden escribirme y tendré mucho gusto de responderlos, ¿sí? Bueno, lo que vamos a discutir hoy es el lenguaje enfermero en un mundo interdisciplinario, y lo que planeé fue comenzar definiendo enfermería y nuestra función, rever el dinamismo e interrelaciones del PAE, presentar la valoración de las respuestas humanas como el objeto que diferencia nuestro método de trabajo, diferenciar los diagnósticos médicos y diagnósticos de enfermería. En verdad voy a confirmar que ya lo saben, ¿no? Y describir cómo los sistemas de lenguaje estandarizados finalmente pueden mejorar nuestra comunicación con nuestra propia profesión y también con las otras, ¿no? Desde el final de los años 40, la salud ya no es más definida como solamente ausencia de doenças, de enfermedades. Y si lo es, no es posible que las veamos todavía hoy solamente por el punto de vista biomédico, el punto de vista positivista y del médico. Ya estamos en un contexto de interdisciplinariedad. Y cuando digo interdisciplinariedad, quiero decir que este profesional trae ese plato a la mesa, aporta ese plato a la mesa, este otro aporta este y este otro aporta este. Bueno, ¿qué es que nosotras como cientistas, como disciplina, traemos a la mesa? Tenemos que traer algo único. Si no, estaremos solamente haciendo una reunión, llamándola de interdisciplinar, pero estamos solamente cumpliendo lo que dicen los otros profesionales. Eso no es ser cientista. No es necesario quedarnos 5 años en una universidad para hacerlo. Entonces, lo que nos dice el Consejo Internacional de Enfermeras es que lo que aportamos a la mesa, lo que nos preocupa, es valorar las respuestas humanas. Eso es lo que dice nuestro Consejo Internacional. Y además nos dice que nuestra función, además de identificarlas, es planear, implementar intervenciones y evaluar si logramos resultados que queríamos alcanzar. No estoy diciendo eso porque yo pienso eso. Es nuestro Consejo Internacional que nos dice. Entonces, cuando ingresamos en la universidad, si eso no nos está claro, y pienso que muchas veces no estará, no sabemos muy bien qué es enfermería, qué hacen las enfermeras, tenemos una imagen cuando entramos y cuando salimos ya tendremos otra. Si esto no está claro cuando ingresamos a la universidad, cuando salimos al mercado de trabajo hay que estar. Si no, vamos a tener aquellas enfermeras que conocemos muy bien, y a veces también somos esas enfermeras que dicen, ay, tengo que hacer muchas cosas, y además de hacer muchas cosas, todavía tengo que hacer el PAE, tengo que hacer la NANDA. Ay, esta NANDA me aburre, no me gusta esa NANDA que me aburre, que tengo tantas cosas que hacer y la tengo que hacer también, ¿no? Bueno, también debe estar claro que voy a identificar respuestas humanas y no yo hago de la manera como quiera, tú haces de la manera como quiera. Hay una manera científica y una manera organizada de hacerlo. Hay un método de trabajo que es preconizado por las legislaciones, y este método es el PAE, y ya estamos acostumbrados a ver estos círculos, y nos dicen en la universidad, bueno, primero viene este círculo, valoras, después hace el diagnóstico, después planea, ejecuta y evalúa. En esta orden necesariamente. Eso es lo que aprendemos. Y esta, creo yo, es una fuente de descontentamiento cuando llegamos en la práctica. Porque si nos dicen que es una secuencia de círculos y siempre lo seguimos así, eso no nos parece real. Eso no es realidad, lo confundimos con documentación. Cuando preguntamos a las enfermeras, ¿utilizan el PAE?
nos responden que más o menos, no muy bien, porque en verdad nos están respondiendo que no documentan. Y documentación es diferente del método de trabajo. Les traigo un ejemplo de cosas que me parece que ocurren diariamente. Está claro para nosotros que dolor es una experiencia sensorial, emocional desagradable y que integridad tisular es membranas mucosas y otras libres de lesiones. Tenemos este conocimiento basal, ya lo tenemos. Esos dos conceptos están claros para nosotros, ¿sí? Están claros. Bueno, si ya tengo estos conocimientos y estoy en la UCE con un paciente sedado que tiene ceño fruncido y sudoración profusa, tiene 135 de frecuencia cardíaca, 145/90 de presión y una frecuencia respiratoria de 30, y tengo aquellos conceptos claros, soy capaz, espero, de identificar, por ejemplo, que la situación de salud aquí, que nuestras acciones profesionales pueden modificar, es dolor agudo. Pero porque el paciente me dijo que está con dolor, no, está sedado. Porque tengo conocimiento de qué es dolor, cuáles son los patrones normales y cuáles son las anormalidades que pueden ocurrir en estos tipos de pacientes. Esto tenía antes. No estoy hablando, tengo el libro de Nanda, entonces voy a foliarlo, voy a hojearlo. Encontré no, tenía conocimientos previos. Diagnosticar demanda conocimientos previos. Bueno, esto es corriquero, no les estoy diciendo que me senté y escribí solamente un momento sobre dolor agudo evidenciado por frecuencia cardíaca. No, lo estoy viendo e inmediatamente lo estoy reconociendo. Bueno, si reconocí la situación por la cual soy responsable, por que mis acciones pueden modificar, ahora la siguiente pregunta que me hago mentalmente es: ¿cuál es la mejor situación que ese individuo puede alcanzar? Y pienso que es ausencia de dolor. ¿Concordan conmigo? La mejor situación que puede alcanzar es ausencia de dolor. Esto voy a llamar resultado esperado. Y eso lo estoy pensando, no estoy escribiendo, ¿sí? No estoy diciendo nada de documentación ahora, estoy pensando. ¿Y qué demuestra este mejor resultado, esta mejor situación? Disminución de frecuencia cardíaca, depresión de frecuencia, ausencia de sudoración y fases confortables. Estos voy a llamar de indicadores para este resultado específicamente. Y espero con mi experiencia profesional, con mi expertise, que va a alcanzarlo en 30 minutos, 20 o 30 minutos. Bueno, esto todo lo estoy haciendo automáticamente y mentalmente porque tengo habilidades lo suficientes, ¿sí? Y ahora me pregunto qué voy a hacer para lograr estos resultados. Voy a hacer analgesia. Eso voy a llamar de planeación de intervención. ¿Y cómo voy a hacerlo? Voy a llamar de actividades. Estoy planeando. Yo sé que en la prescripción hay dipirona, hay otro medicamento. Yo sé que su acción es en 30 minutos y entonces es adecuado, voy a hacerla. O pienso que si le cambio de posición puede ser que el dolor mejore. Estoy pensando que voy a hacer ella automáticamente. Bueno, y ahora que decían aquellos círculos, valoré, identifiqué el diagnóstico, planeé qué quiero alcanzar y qué voy a hacer. No debería implementarlo ahora, ejecutarlo. La secuencia de círculos no me dice ejecute ahora. Y cuando voy a ejecutarlo, llego con mi jeringa para administrar el medicamento y veo que el paciente tiene este dispositivo. ¿Qué estoy haciendo ahora? Cuando observo que tiene un dispositivo, estoy valorando nuevamente. Pero el próximo círculo no es ese. ¿Cómo has hecho eso? Estos círculos son didácticos. El proceso es mental. No estoy valorando solamente cuando estoy rellenando aquel formulario y haciendo checklist. Estoy valorando todo el tiempo. Bueno, llego al paciente y estoy valorando todo el tiempo y veo que tiene este dispositivo. Tengo conocimiento del concepto de integridad tisular. Bueno, se mantiene la integridad tisular de este paciente.
¿Se mantiene? Tiene un dispositivo invasivo que le perforó la piel. Bueno, si no tiene la integridad tisular mantenida, ¿cuál es el problema? ¿Hay algún problema? Bueno, con mis conocimientos yo sé que si tiene este dispositivo, el riesgo de infección está aumentado. Pero mantiene todas las condiciones asépticas para inserirlo, no importa. El hecho de tener un dispositivo que le perforó la piel ya es suficiente, ¿no?, para aumentar el riesgo. Yo tengo este conocimiento, pero el paciente no lo tiene. No tienen pacientes que a veces, no sé qué decir en español, se retienen el suero y se van al baño y se vuelven y quieren conectarlo nuevamente, porque no tienen este conocimiento. Nos parece tan banal este conocimiento, pero ellos ya no lo tienen. Y nosotros tenemos y sabemos. Bueno, ahora tengo dos situaciones posibles. Y siempre pienso automáticamente, porque un libro me dijo que perforó la piel, vas a poner deterioro de la integridad tisular. El libro me dijo eso. Pero lo que estoy me preguntando ahora es cuál de estas dos situaciones mis acciones pueden modificar. Si tengo el deterioro de la integridad tisular, ¿qué espero alcanzar como resultado? Integridad tisular. Y voy a hacerlo como aquí, quitándole el catéter. La única manera de que la integridad tisular vuelva a ser íntegra es que le quite el catéter. ¿Puedo hacerlo? No puedo hacerlo. Pero puedo manipular el dispositivo de manera que evite infección. Bueno, entonces el diagnóstico enfermero que es cabible ahora es ese. Pero Camila, ¿no tiene deterioro de la integridad tisular? Sí, lo tiene, pero no es un diagnóstico aquí, porque no puedo hacer nada para resolverlo. Lo que se tornó ahora es un factor de riesgo para este. Y este sí puedo prevenirlo, ¿sí? Entonces, diagnosticar no es coger un libro y leer patología, diagnóstico, dispositivo, diagnóstico. Los diagnósticos no son para los dispositivos, para las enfermedades. Los diagnósticos son para las personas que tienen los dispositivos y que tienen las enfermedades. Esta es una cosa que vamos perdiendo ya en el pregrado, y cuando llegamos en el mercado de trabajo ya no gostamos más del PAE. Ya pensamos que es una cosa que no vamos a hacer en realidad, que se quedó en la universidad. Bueno, entonces, pero estaba llegando para administrar un analgésico porque identifiqué dolor agudo. Administré, por lo tanto ejecuté la intervención y después de 30 minutos les pregunto, ¿se están logrando las metas? Disminuyó la frecuencia, la presión, la frecuencia respiratoria, disminuyó la sudoración, ya tiene sueño confortable. Bueno, estas metas estoy logrando. Y también voy a evaluar ahora, voy a decidir ahora qué espero de este paciente que tiene riesgo de infección relacionado con el dispositivo invasivo. La mejor situación que puede tener es ausencia de infección. Este es el resultado esperado, que demuestra ausencia de los señales de infección locales. Estos son los indicadores. ¿Qué cuidados voy a hacer? Este etiquete, este nombre grande, más amplio, voy a llamar de intervención. Y los pequeños que la componen, voy a llamar de actividades. Estoy poniendo de esta manera porque estas son básicamente las características de NOC y NIC. NOC tiene una etiqueta de resultado e indicadores que los componen. Y NIC tiene una etiqueta de intervención y pequeñas actividades que nosotros escogemos y que las componen. Estoy diciendo en algún momento que paré para documentar algo. Es corriquero que hagan esto, hacen eso todos los días, los que trabajan en hospitales. Hacen eso todo el tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que un enfermero, cuando le pregunto si utiliza el PAE, me dice, no? Entonces, ¿qué haces? El enfermero que trabaja en el área prehospitalar le pregunta, ¿utiliza el PAE? Ay, no, claro que no. Bueno, veo una persona en la calle
y veo, estoy mirándola con mi experiencia de enfermero de prehospitalar y veo que no tiene movimientos respiratorios. Un momento, Señor, ventilación espontánea deteriorada. Espero que vuelva a ventilar solo. Un momento, Señor. Espero que vuelva. Entonces voy a ventilarlo con ambu. Un momento, Señor, que estoy escribiendo. No estoy diciendo. Valoró que no tiene movimientos respiratorios. Reconoció la situación, deterioro de la ventilación espontánea. Inmediatamente quiere que vuelva a ventilar solo. Le ventila con ambu y observa si volvieron los movimientos. Este no es un proceso de pensamiento organizado con aquellos círculos. Trabajar con PAE es meramente tener un método de trabajo organizado. Lo hacemos todo el tiempo. Lo que podemos no hacer muy bien es documentar las etapas. Esto es algo separado. Entonces, si les pregunta si utilizan el PAE, ciertamente. No creo que sea posible que un enfermero no utilice el PAE. Creo que todos lo utilizan. Ahora, documentarlo y documentarlo con lenguaje estandarizado es otra cosa separada. Tres cosas diferentes. Tres cosas separadas, tres conceptos separados, y les voy a presentar otro concepto ahora en algún tiempo. Bueno, ejecutó todas aquellas actividades y durante 3 días aquellos indicadores no aparecieron, no hubo señales de infección, entonces estamos logrando las metas, ¿sí? Proceso mental de una secuencia de cuestiones. ¿Cuál es la mejor situación? ¿Cuál es la situación por la cual soy responsable? ¿Cuál es la mejor situación que puedo alcanzar? ¿Qué voy a hacer para alcanzarlo? Y finalmente, alcancé. Este es el proceso. Esto es PAE. No es la documentación. La documentación es algo separado. Y entonces, pienso yo que esta figura es más adecuada do que aquella secuencia de círculos para representar el proceso. No estamos indo de aquí para acá, para acá, para acá, para acá. Estamos valorando todo el tiempo. Y esto está perdiendo su valor porque tenemos libros que nos dicen, para este diagnóstico médico, esta lista de diagnósticos de enfermeros. Bueno, entonces, solo me basta saber una información. ¿Cuál es su doença? Ya sé sus diagnósticos. Y eso no es verdad. Y en la tarde tenemos una ponencia en que tendremos muchos ejemplos de cómo esto puede nos perjudicar y a nuestros pacientes también. Bueno, ahora la cuarta cosa que es separada, el cuarto concepto. ¿Qué fue necesario para lograr las metas? Primero, tendría que tener conocimiento de los conceptos, de los medicamentos, del paciente, del monitor, del equipamiento, conocimiento en general. Tuvo que tener razonamiento clínico, tuvo que tener capacidad técnica, tuvo que tener jabón, toalla de papel, analgésicos, materiales. A veces falta papel, o no les pasa eso, porque en Brasil nos pasa eso a veces, falta papel. Tuvo que tener material para mantener el dispositivo, cinta adhesiva transparente, por ejemplo, y tuvo que tener un impreso para registrar el nivel de dolor, la fecha de función para saber hacía cuánto tiempo que tenía el dispositivo. Personal adecuado en términos de calidad y cantidad. Y de número. Materiales adecuados en número y calidad adecuada. Y personal, material y equipamientos en número y calidad adecuada. Este es otro concepto separado. Entonces, cuando salgo de la universidad y llego a un servicio y soy enfermero responsable por 60 pacientes en la unidad, ay, qué odio que tengo de Nanda, que tengo un montón de cosas que hacer y tengo que hacer la Nanda. Nanda creó este problema. ¿Cuál es la fuente de descontentamiento adecuada? Eso, las condiciones que no nos dejan utilizar nuestro método de trabajo organizado, que no nos deja organizar nuestro pensamiento. Es con eso que tenemos que estar descontentes, no con el lenguaje, no con tener. ¿En cuál profesión es malo tener un método de trabajo organizado? Solo para los enfermeros. Ay, no quiero tener un método de trabajo organizado, quiero tener uno desorganizado, no sé qué quieren tener.
que yo también me quedaba cansada, trabajaba en el turno nocturno y pensaba, ay, tengo tantas cosas que hacer, pero nuestro descontentamiento tiene que tener un foco, un punto adecuado. Y creo yo que no es nada, no es Nick, no es Nock, no es el fato de tener, no es el hecho de tener un método de trabajo organizado. Mira, el mecánico tiene un método de trabajo organizado, lleva su carro allá, él valora y ve que el nivel de aceite es 50, él hace un juicio, o sea, diagnostica, dice que él está bajo, yo no sabría si está bajo, si está alto, si está medio, no tengo esta capacidad, él tiene y diagnostica, él planea que quiere que esté en 150, por lo tanto va a andar 100, ejecuta y evalúa si llegó a 150. Bueno, el mecánico tiene un método de trabajo organizado, él también necesita habilidades, conocimientos, materiales, instrumentos, protocolos. Los médicos tienen un método de trabajo organizado, los mecánicos, las nutricionistas, los fisioterapeutas. Solo a los enfermeros les parece mal tener un método de trabajo organizado. No consigo comprender esto. ¿Por qué nuestra profesión, nuestra ciencia es peor que las otras que no podemos tener un método de trabajo organizado? ¿Qué son las otras cosas que tenemos que hacer? Además de trabajar de manera organizada. ¿Sí? Bueno, si todos tenemos métodos de trabajos organizados, ¿cuál es la diferencia que aporta a la mesa la enfermería? Lo que aportamos es nuestro foco en las respuestas humanas. Y eso también me parece que no nos queda claro. Y voy a intentar clarear un poco. No les voy a preguntar porque ya estamos cansados de escuchar. Diagnósticos de enfermeros son diferentes de diagnósticos médicos. Ya estamos cansados, ya lo sabemos. Pero tienen relación. Y están relacionados por la propia definición del diagnóstico. Nanda dice que diagnóstico enfermero es un juicio clínico sobre una respuesta de una persona a, por ejemplo, problemas de salud. Una enfermedad no es un problema de salud. El diagnóstico médico no es un problema de salud, ¿no? Una enfermedad no es un problema de salud. Sí. Por ejemplo, tengo hipertensión, una enfermedad, problema de salud. ¿Cómo estoy respondiendo a este problema? Yo particularmente estoy respondiendo con gestión ineficaz de la salud. Yo no sé que cuando me sangra la nariz, tengo que ir a la emergencia, por ejemplo, porque soy hipertenso. Yo no sé que no puedo cocinar ya con sal, que debo poner solamente 1 gramo o 2 gramos en mi comida después. Tengo gestión. Yo particularmente, yo no soy aquel hipertenso que hemos visto en el libro. Para hipertensión, estos diagnósticos de enfermeros. Para infarto, estos diagnósticos de enfermeros. Yo no soy esa persona. Porque, por ejemplo, puedo ser una persona que tiene hipertensión y tiene disposición para mejorar la gestión de la propia salud. Porque, no lo sabía, pero ahora lo sé. Voy a empezar a cocinar sin sal, voy a ponerlo solamente en los alimentos. Puedo tener mantenimiento ineficaz, puedo tener gestión ineficaz familiar. Los diagnósticos son los enfermeros no tratamos este círculo central, no tratamos la enfermedad. Lo que tratamos son estas posibles respuestas que presentan los pacientes. Y ellas son individuales. ¿Nos ayuda un libro tener hipertensión, lista de posibles diagnósticos? Sí, nos ayuda, pero no nos puede limitar. Porque la identificación de estas respuestas debe basarse en la valoración, no en este trozo de información. Saber que el individuo tiene hipertensión es un dato de la valoración. Hay muchos otros para que yo identifique respuestas humanas. Bueno, y también Nanda nos dice que hacemos juicios sobre respuestas a procesos vitales, no solamente a problemas de salud. Un proceso vital, por ejemplo, es embarazo. Hay mujeres embarazadas que saben cómo será, qué ocurrirá en todos los trimestres. Sí, pero hay mujeres que no lo saben. Hay mujeres que saben cómo amamentar después. Hay mujeres que no lo saben. Bueno, yo no trato el embarazo.
Lo que trato, por ejemplo, es conocimiento deficiente, trato miedo, conflicto de decisiones, deprivación de sueño, que son posibles respuestas de las mujeres que están embarazadas. Todas van a tener miedo, todas van a tener conocimiento deficiente. Bueno, el libro me dice, estos son los diagnósticos de enfermeros para embarazo. Ya no me dirán eso porque no es una enfermedad y piensan que diagnósticos tienen estrecha relación con enfermedad. Muy importante estos dos conceptos. Juicio clínico. Y si estoy diciendo juicio, estoy diciendo que necesariamente valoré, no que cogí un libro y automáticamente hice ligaciones. Como dijo Hortensia, para hacer eso puedo coger una persona en la calle, cualquier persona, no necesita ser un técnico. Mira, cuando el médico escribir hipertensión, te doy esta lista y tú escribes estos. No puedo hacer eso. Este automatismo puedo enseñar a cualquier persona a hacerlo. No necesito quedarme 5 años en la universidad para copiar una lista de nombres de un libro, esperando después que el médico pone hipertensión. Si no hago juicios, no soy diferente de un profesional técnico. Y no es necesario que un gestor me contrate o que me pague más o que prefiera tenerme do que tener un técnico. Porque puedo entrenar un técnico para copiar una lista cuando hay hipertensión. ¿Sí? Bueno, entonces, es que cambié el orden. Una suposición básica para que sigamos adelante. Ya hemos hablado ahora del proceso de pensamiento, que es el PAI, de las condiciones para que los hagamos, que es la organización de personal, material y equipamientos. Y ahora vamos a hablar de documentación. No hablamos nada de documentación hasta ahora. Ahora vamos a empezar a hablar. Para que hablemos de documentación, algo es importante que sepamos. Para demostrar efectividad de un tratamiento, lo que tratamos debe tener un nombre y una definición. Pero estoy cansado de oír esto, oí tanto esto en la universidad y no me parece verdad. Bueno, ¿no les parece, les parece verdad? Siguen las guías de AHA para resucitar. Si tengo un paro cardíaco ahora, ¿no van a seguirlas? Y solo es posible que las sigan y que se actualicen a cada 5 años. ¿Por qué? Porque paro cardíaco se llama paro cardíaco aquí, en Estados Unidos, en Brasil, en Japón. Todos llaman paro cardíaco de paro cardíaco. Y también dan una única definición para paro cardíaco. No responde, no respira, ¿cómo se llama? O boquea, y también no tiene pulso. En todos los lugares, un nombre y una definición. Esto tornó posible que tengamos guías que nos muestren. Utilizar atropina da legal, tanto faz, como no sé cómo se dice eso. No hace diferencia utilizarla o no. Entonces voy a decirte, no utilice, porque así vas a economizar material, dinero y tiempo. Solo fue posible que sepamos esto porque hay un nombre, paro cardíaco, y una definición única. Y si esto no es malo, si esto fue importante para la medicina, ¿por qué para enfermería no es? Todos en el mundo tratan infarto de la misma manera. Todos en el mundo tratan insuficiencia cardíaca de la misma manera, porque insuficiencia cardíaca tenía un nombre y una definición. Ay, pero enfermería no necesitamos, porque hacemos las cosas técnicamente, cumplo mi turno, ya me voy, no somos ciencia. Cuando oigo que no necesitamos tener nombres para las cosas que identificamos, es eso que oigo. No necesitamos probar que tenemos efectividad. No necesitamos probar que atingimos resultados. O sea, no somos cientistas. Cuando el paciente se va de alta de la UCI es porque el médico era maravilloso. Ay, qué bueno médico, qué buen médico. Y nosotras nos quedamos invisibles. Es verdad, es muy triste esto. Bueno, y no es solamente un interés de la enfermería que tengamos un lenguaje estandarizado. También pensé que es interesante esta cuestión. Nadie les pregunta a los médicos por qué han cambiado el ICD 11 veces.
Nadie les preguntó eso. Ya están en la 11ª edición también. ¿No podrían haber quedado-se con la primera? Pero los enfermeros tienen que quedarse porque nuestra ciencia no evolúe. ¿No es verdad? Lo que vale para los otros cientistas, para las otras disciplinas, también vale para la nuestra. O estamos diciendo que no somos cientistas, tenemos que entrar en un acuerdo, tener un acuerdo. Lo que queremos ser. Queremos ser técnicos, queremos volver a ser ocupación, no tener consejos, no tener código ético, podemos decidirlo. Y ahí paramos de intentar hacer esas cosas y volvemos a ser ocupación. También tienen interés los fisioterapeutas, los nutricionistas, los psicólogos. Entonces esta no es una pelea, una búsqueda de la enfermería. A todas las ciencias de la salud es interesante tener nombres para representar lo que tratan. Y a nuestra me parece interesante también. Y me gustan mucho estas generaciones porque me dan fuerza para mirar y decir, bueno, tengo que ir más adelante porque es eso que quiero, es aquí que quiero llegar. En Brasil y pienso que también en Perú, estamos en diferentes generaciones de estas que fueron propuestas por PSUV. Por ejemplo, la primera generación es aquella en que identificamos listas de problemas. En Brasil llamamos eso apagar fogo. Aparece un problema, resolvemos. Aparece otro problema, resolvemos. Y cuando terminamos el turno, ya no sé más qué hizo, ya es mediodía, ¿qué hizo hoy? Apaguei fogo. ¿Cómo dicen eso? Apaguei fuegos, no sé. En la segunda generación ya empezamos a preocuparnos en diagnosticar, en dejar evidente cuáles son los fenómenos que tratamos. En la tercera generación, pero a veces hacemos eso apenas para llenar un formulario. Identifiqué el diagnóstico, tenemos algunos ejemplos de este. Identifiqué. Listo, ya hizo mi trabajo. En la tercera generación vamos a empezar a preocuparnos con los resultados. Identifiqué un diagnóstico que hizo y atingí un resultado. Esta es la preocupación. En Brasil tenemos lugares que están en esta generación, hay lugares que están en la tercera también, y pienso que aquí debe pasar lo mismo. En la cuarta generación tendremos estos lenguajes estandarizados en sistemas informatizados, ojalá, dicen ojalá aquí. Ay, qué bueno, una palabra que sé. Y si tenemos en sistemas informatizados, podemos movernos para esta. Ahora tenemos algunas iniciativas individuales en que decimos, para pacientes con hipertensión, frecuentemente presenta estos diagnósticos. Frecuentemente, no son todos que van a presentar. Tenemos iniciativas individuales, estudios, investigaciones individuales, pero no queremos investigaciones individuales, queremos algo como AHA. Queremos ser capaces de reunir resultados y decir, para pacientes hipertensos con 90% de frecuencia ocurren estos diagnósticos. Y solo será posible si tengamos sistemas informatizados. Y solo será posible poner en sistemas informatizados si tenemos lenguaje estandarizado. Por eso que nada tiene aquel código. La intención siempre fue que no cargamos el libro bajo nuestro brazo, que lo tengamos informatizado. Y porque todo este esfuerzo, y estoy muy feliz de traer resultados en algunos instantes, porque esta sexta generación, entonces aquí tenemos el perfil epidemiológico de los diagnósticos enfermeros, por ejemplo. Pero lo que nos interesa es la sexta generación, en que, por ejemplo, hoy lo que sabemos de paro cardíaco es que tuvo el paro cardíaco a cada minuto, cuánto se pierde, cuánto se pierde de posibilidad de reanimación, de resucitación, de volver a tener circulación espontánea, 10%. Entonces, estos primeros 10 minutos llamamos de minutos de oro. Esto es lo que queremos para la enfermería. Si un paciente tiene hipertensión y el enfermero identificó gestión ineficaz de la salud
cuando hace la intervención A o la intervención B o la intervención C, en 60% de las veces estos indicadores mejoran de 30 a 40%. Ay, parece tan lejos eso, ¿no parece? Construir modelos predictivos de enfermería, para que yo sepa que si utilizo esta intervención, tenemos esto más claro para las lesiones por presión, por ejemplo. Hoy sabemos si hay necrosis y utilizo este producto, los resultados son mejores do que si utilice estos. ¿No es verdad? Tenemos algo como eso para lesiones por presión. Lo que miramos, los que estudiamos el PAI y los lenguajes enfermeros, es esta generación, tener modelos de atención predictivos para que podamos mostrar a la sociedad cómo contribuimos al cuidado también, cómo contribuimos para que tengan alta de la UCE y no solamente el médico que fue maravilloso, ¿sí? Y parece tan lejos, pero tengo ejemplos de gente, de investigadores que ya están muy próximos de esa realidad. Y algo muy interesante también es que antiguamente nada tenía una lista en orden alfabética. Ay, qué fácil, era más fácil encontrar los diagnósticos, ¿no? Ay, profesora, porque ahora tenemos que tener dominios, que son esses niveles más abstratos, después tenemos que tener clases, y bajo las clases tenemos que tener los diagnósticos. Así es más difícil. ¿Por qué no ponen una lista en orden alfabética? Es más fácil. Entonces, siempre les pregunto a los enfermeros, por favor, díganme ejemplos de cosas prácticas que hacen en un hospital, por ejemplo, o en la salud colectiva, rápidamente, porque ya no sé cuánto tiempo hablé. ¿Qué hacen? Cosas prácticas. ¿O están tímidos? Administrar medicamentos. Aspirar secreciones. ¿Qué más? Valorar ciclos vitales. Sondaje nasogástrica. Ya están buenos, si no tendré tiempo. Bueno, administrar medicamentos. Administramos medicamentos. Esto está muy claro para la sociedad y para nosotros. Voy a coger un ejemplo. Por ejemplo, administro dipirona, porque sé que dipirona es un nombre que puedo decir que conocen. Puedo administrar dipirona. Puedo decir que administro dipirona porque fue identificado o fue identificada una respuesta humana o un problema que se refiere a confort, específicamente confort físico. ¿Puedo decir eso? ¿Hace sentido? Bueno, ahora administro medicamento para motilidad intestinal, cualquier uno, para aumentar la motilidad intestinal. Puedo decir que estoy haciendo eso porque fue identificado un problema de eliminación. Ay, no sé dónde está la eliminación. Okay. Específicamente de función gastrointestinal, en este caso, que aspiro vías aéreas. Puedo decir que aspiro vías aéreas porque también tengo un problema de eliminación y cambio, específicamente la función respiratoria. Ahora ya estoy en el mismo dominio, pero en una clase diferente, ¿no? ¿Qué fue el otro? ¿Curativo? No, bueno, curativos, has dicho otros, sí. Realizo curativos. Puedo decir que realizo curativos porque fue identificado un problema de seguridad y protección. ¿Puedo decirlo? Sondaje nasogástrica. Bueno, si es nasogástrica, dos situaciones. Puedo decir que es porque fue identificado un problema de eliminación o porque fue identificado un problema de nutrición. Si hago... ¿cómo llaman? Doy informaciones, aconsejamiento, enseñanza. Si hago eso en la salud colectiva y también en el hospital. Puedo decir que hago eso porque fue identificada una respuesta humana desadaptada en promoción de la salud. Entonces, a mí me parece muy difícil que nosotros digamos, hago eso y no sea posible encajarlo o encontrar algo en estos dominios. Entonces, ¿por qué hay esta conformación, esta configuración? Para que muestre de manera sumarizada, de manera más sucinta, el cuerpo de conocimiento de enfermería. Las taxonomías son esto, una tentativa
de organizar y mostrar de manera sucinta nuestro cuerpo de conocimiento. Este cuerpo de conocimiento demuestra las respuestas que identificamos, Nick demuestra las intervenciones que realizamos y Nock demuestra los resultados que podemos alcanzar. Cuerpos de conocimiento, organización para que los procesos cognitivos que aplicamos profesionalmente para hacer juicios estén claros. No hay una tía que les pregunta, ¿qué hace la enfermera? ¿Qué hace nuestra enfermera? ¿Qué es una enfermera? El médico es aquel que diagnostica y trata enfermedades. Es fácil decir esto, pero explicar lo que es enfermero para la sociedad, para nuestra tía, es más difícil. Bueno, los enfermeros son aquellos que identifican respuestas humanas, las tratan y miden los resultados. ¿No es más interesante decir esto? Y si tenemos un cuerpo de conocimiento para decir de manera sucinta, ¿no es más fácil mostrar a la sociedad lo que hacemos, que es nuestra ciencia, nuestra profesión? Esta es la finalidad de los lenguajes estandarizados, que sean cuerpos de conocimiento, repositorios de términos estandarizados. No estamos estandarizando las personas, solo los términos para representar juicios clínicos, tratamientos, resultados, por ejemplo, ¿sí? Es imposible para la medicina, la enfermería, cualquier disciplina relacionada con la salud, implementar documentación electrónica sin tener vocabulario estandarizado. Si quieres utilizar la computadora de manera computadorizada mismo, no es una página de Word que escribo y llamo eso de computadorizado. Tenemos que tener lenguaje estandarizado. Estos son los estudios que estoy muy feliz de mostrarlos, no son míos, no son de mi grupo de investigación. Este grupo de investigación es de Fabio D'Agostino, que es uno de los miembros del Comité de Desarrollo Diagnóstico de NADA, y él es de Italia. Este grupo tiene sistema informatizado con datos de diagnósticos enfermeros de más de 2.000 pacientes. Y con estos bancos de datos grandes lograron demostrar que el número de diagnósticos enfermeros es un predictor independiente de tiempo de internación, de tiempo de hospitalización. ¿Qué quiere decir esto? No importa su sexo, su edad, su enfermedad, si fuiste hospitalizado por urgencia, emergencia o de manera electiva, nada de eso hace diferencia. Si tienes más diagnósticos enfermeros, vas a quedar más tiempo hospitalizado. Entonces, un juicio enfermero es capaz de predecir tiempo de internación. Y más, no se quedaron ahí. Con más datos de más de 2.000 pacientes, también demostraron que el número de diagnósticos enfermeros es un predictor independiente de mortalidad, no solamente de tiempo de hospitalización. No es así que mostramos impacto en los resultados de los pacientes. Entonces no están todavía en la sexta generación, pero se están acercando. Y me quedé muy feliz cuando encontré estos estudios. El uso de un lenguaje estandarizado para registrar la atención puede brindar consistencia necesaria para comparar calidad de los resultados. Y algo que he traído, que también me parece tan interesante, y encontré una página en español que los dejo después en la diapositiva para que vean, es este sistema. Este sistema está en la Universidad de California, en el hospital de la Universidad de California, y se llama CLAIRVIA, Cerner CLAIRVIA. Lo que hace es que tiene esta pantalla, esta pantalla, y aquí hay los sistemas con posibles valoraciones que el enfermero hace 2 horas antes de que termine su turno, hace esta valoración de los pacientes. Entonces, por ejemplo, aquí él está valorando respiración y está diciendo, el paciente tiene dificultad para respirar en reposo, está con trabajo respiratorio, está haciendo esfuerzo respiratorio, no tiene tos, la ventilación, la expansión pulmonar está asimétrica y otras valoraciones que está haciendo.
Él genera estos puntajes 2 horas antes del cambio de turno y en el background el sistema detrás tiene este catálogo de mapeo utilizando el lenguaje NOC. Y lo que este mapeo es capaz de hacer es, si el enfermero dijo que el paciente está teniendo esfuerzo respiratorio, el puntaje asociado es, por ejemplo, no sé, 3. Él utiliza aquella escala de Likert de NOC. El sistema hace eso, el enfermero valora, el sistema automáticamente hace eso. Y con eso él es capaz de decir, en relación a la efectividad del gasto cardíaco, de la bomba cardíaca, este paciente está moderadamente comprometido. En relación a perfusión tisular periférica, este paciente está moderadamente comprometido. Y así para otros resultados que ellos piensan que son críticos. Con estos resultados, ¿qué piensan ustedes que ellos hacen? Primero, ellos son capaces de todos los días saber la cuidad, la gravedad de los pacientes y cómo se cambia rápidamente. Esta es una cosa que saben, pero lo más interesante es que, bueno, en esta unidad tengo 3 enfermeros por la mañana y en el turno de la tarde iban a llegar 2, pero no, porque tengo pacientes que están, por ejemplo, substancialmente comprometidos, con resultados substancialmente comprometidos. En el próximo turno no vendrán 2, vendrán 3, vendrán 4. Ellos son capaces de dimensionar los profesionales en cada turno, porque tienen sistema informatizado con lenguaje estandarizado. Entonces, ay, voy a llamar al otro piso para ver si puede bajar un enfermero. No, planeado, porque basado en la situación clínica de los pacientes, y esto solo es posible porque hay lenguaje estandarizado. Pienso que este ejemplo es muy interesante. Y si quieres saber más, hay texto en español en este site. Las diapositivas ficarán disponibles, ¿no? Entonces después pueden accesar para saber que no estoy inventando, que es verdad. Y debido a que nosotras utilizamos notas informales para informar verbalmente entre nosotras, en lugar de los registros y planes de atención, nuestro trabajo permanece invisible. Y ahí pensé, también son aquellas frases que nos dicen en la universidad y se quedan tan fuera de la realidad, y pensé, tengo que mostrar algo que dejó la enfermería visible utilizando lenguaje estandarizado. Y en mi país hay un ejemplo de una amiga mía que estimo mucho, que se llama Diana, es una enfermera. ¿Qué hizo ella? Simplemente hizo una legislación federal. Cosas simples, que dimensiona a los enfermeros. ¿Cómo fue posible? Tenemos el Consejo Federal de Enfermería, estas resoluciones de 2016 de dimensionamiento de profesionales de enfermería. La primera investigación que hizo ella en la maestría fue esa, identificación de las intervenciones de enfermería en la atención primaria. ¿Qué hizo ella? Había una unidad de salud de familia en Brasil que es responsable por más de 18.000 familias, si me acuerdo bien. Y que hizo es que se quedó en esta unidad una semana, desde las 8 hasta las 5, escribiendo ella y su equipo todo lo que hacían los técnicos, auxiliares, enfermeros. Preparé una vacuna, administré una vacuna, se escribía todo. Conversé con una persona en la calle, se escribía todo. Todo, con su lenguaje propio. Escribió, identificó en la literatura otras cosas, otras actividades que hacían también en la salud primaria, y también leyó los registros, identificó otras. Identificó muchas actividades con lenguaje normal, con lenguaje del día a día, que hacían los profesionales. Identificó estas actividades. Y lo siento porque no es posible ver aquí, pero lo que hizo después fue un mapeo. Utilizó NIC y, bueno, déjame ver cuál es este, es comportamental. Bueno, la enfermera hace la consulta de enfermería prenatal. Ella transformó eso en un lenguaje estandarizado que se relaciona con educación del paciente. Entonces mapeó en las actividades NIC, después en las clases y después en los dominios.
Em outras palavras, transformou o linguagem comum em linguagem estandarizado. E por que isso hecho? Porque depois, creio que já estava no doutorado aqui, que já era 2015, criou um instrumento para medir carga de trabalho de los profissionais de salud en la salud primaria. Nick tiene en el final del libro una lista que dice: para hacer esta intervención necesito enfermero o técnico auxiliar. Y el tiempo que lleva va desde hasta de 10 minutos a 50 minutos, por ejemplo. Entonces tiene el tiempo necesario para realizar una actividad. Y esta lista, ahora que ella tiene el lenguaje estandarizado, ella utilizó para decir, bueno, acciones educativas de los trabajadores de salud. Es un cuidado indirecto y quien los hace son estos tipos de profesionales. Los enfermeros y técnicos y auxiliares son 5 y 6. Entonces, 5, 6, 5, 6, 5, 6, están haciendo muchas actividades aquí. Y fue capaz de decir cuánto tiempo llevan para hacer las actividades, porque ya las observé anteriormente en la maestría. Y con esto fue posible decir, para atendimiento a demanda espontânea, para consulta, para administrar medicamentos, para assistência em exames, são necessários estes números de enfermeiros, estes números de técnicos e auxiliares, de acordo com o tempo que Nick disse que é necessário e o nível de formação, e elaboraram parâmetros para dimensionar os profissionais em la atenção primária. Esta é a enfermeira Diana, que se tornou uma lei federal. Ella solo consiguió hacer esto porque transformó el lenguaje común. Queremos más impacto do que una política pública, porque antes era así, si hay sala de vacuna, un enfermero a más, sin criterios. Y ahora ella puede decir, no, hay esta y esta actividad que se realiza aquí, necesito 4 enfermeros. Quiere más impacto do que una política pública, do que una ley federal, que só foi possibilitada por la utilización de un lenguaje estandarizado. Creo que este es un gran impacto para la sociedad. Y finalizo con esta sentencia que siempre nos parece interesante a nosotros que investigamos el proceso enfermero y los lenguajes estandarizados. Si no podemos nombrarlo, no podemos controlarlo, practicarlo, enseñarlo, financiarlo o ponerlo en una política pública. Si tienen dudas o sugestiones o no concordan con algo, por favor, siéntanse libres para escribirme, les voy a responder con mucho gusto y pido desculpas porque a veces no sé las palabras, ¿sí?